Voy a hacer una entrevista al señor Alfonso Clauer, que es un destacado investigador del tema de la descentralización. Señor Alfonso Clauer, quisiera empezar con una cita de Mario Vargas Llosa en su libro Contra viento y marea. Mario Vargas Llosa dice lo siguiente, ¿no? El Perú es una suerte de araña, un país con una enorme cabeza que es la capital y unas extremidades raquíticas, que en este caso serían las provincias. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, la analogía que él utiliza vamos a considerar que es correcta. Efectivamente, Lima se ha convertido en un monstruo que a costa de sacrificar a todas y cada una de las provincias del Perú, a todos y cada uno de los pueblos del Perú, ha hecho languidecer a todos ellos. Y lo más dramático de esto es que Lima, con su enorme crecimiento, ni siquiera es una ciudad típica de un país subdesarrollado, porque Lima a su vez concentra una cantidad de pobreza gigantesca, de manera que el resultado final de esta araña de patas lánguidas y cabeza enorme es absolutamente deplorable. El centralismo es absolutamente nefasto para el Perú. Bueno, usted tiene mucha razón. Respecto al centralismo, existe, digamos, varios tipos de centralismo. Por ejemplo, nosotros podríamos desdoblar el centralismo en varios aspectos. Podríamos hablar de un centralismo cultural, un centralismo económico, un centralismo legislativo, un centralismo político, etcétera. Por ejemplo, hay una situación que yo me hago una pregunta, ¿no? Usted plantea de que el Perú debe ser un país federal. El federalismo implica cierta autonomía legislativa y una autonomía económica, pero yo entiendo de que la autonomía económica no puede marchar sola, necesariamente arrastra a la autonomía legislativa, porque imaginémonos qué sucedería si un Estado federal, que se haya formado los estados federales en el país, ellos por ejemplo quisieran tener autonomía económica, necesariamente van a necesitar de la autonomía legislativa. ¿Por qué? Porque por ejemplo ellos van a querer crear nuevos impuestos o de repente derogar un impuesto, van a necesitar autonomía legislativa. ¿Usted cómo le enfoca la autonomía legislativa y la autonomía fiscal? ¿Qué opinión usted tiene de que ese nuevo federalismo que usted plantea debería inspirarse en un modelo? ¿Podría ser el modelo de Estados Unidos? De repente algún modelo de un país, porque tenemos en cuenta que la mayoría de países desarrollados de la Tierra son federales. ¿Qué opina usted al respecto? Hay dos asuntos absolutamente fundamentales en lo que se ha tocado. Lo primero es la propuesta esta de que el Perú sea una república federal. Cuando la hago es por una razón básica fundamental, y es que pocos pueblos en la Tierra tienen tantas razones históricas para ser una república federal como el Perú. A diferencia de lo que cree mucha gente, el Perú es un país multinacional, y porque es multinacional es un país multiétnico y multilingüístico y multicultural. Todo ello ocurre porque es un país multinacional. En el Perú siguen habiendo diferentes naciones y cada una de ellas tiene legítimo derecho a manejarse de manera completamente autónoma, por lo menos en la inmensa mayoría de las cosas. Ahora, la decisión de que cada una de estas grandes nacionalidades milenarias y antiguas en el Perú se maneje de manera autónoma bajo la forma de República Federal implica justamente que tengan, entre otras cosas, autonomía legislativa, o por lo menos una gran autonomía legislativa. Es decir, el Estado central controlaría todo lo que es el manejo de la moneda y la decisión de qué moneda se maneja en el país, controlaría todo lo que es defensa nacional, controlaría todo lo que es relaciones internacionales, es decir, los elementos básicos y comunes a todo el conjunto de los estados que conformarían el país. Exactamente igual como ocurre con los países federales como Alemania, como los Estados Unidos. Pero en todo el resto de las cosas, cada una de las regiones de cada uno de los estados federales tiene derecho a plena autonomía. Tiene derecho a autonomía fiscal, tiene derecho a decidir sus propios impuestos, tiene derecho a rebajarlos, a quitarlos, a incrementarlos, etcétera. Esa es una de las grandes atribuciones de los estados federales, el tener autonomía legislativa. Y no tenemos que tener miedo a eso, no tenemos que tener miedo al hecho de que hayan 15 o 20 parlamentos. En Estados Unidos hay 51 parlamentos, en Alemania hay 26 parlamentos. No tenemos que tener ningún miedo a eso. Esa es parte del costo que tiene que tener el alcanzar el desarrollo. El desarrollo no se va a alcanzar de manera gratuita, se va a alcanzar pagando una serie de costos, y uno de ellos tendría que ser el hecho de que haya muchos parlamentos. Ok, es uno de los costos que hay que pagar, pero los beneficios van a ser enormes en el largo plazo. La estadística es bastante
sancionadora. Tengo entendido de que normalmente las provincias han contribuido en impuestos y Lima se puede considerar, la burocracia de Lima es una recaudadora de impuestos, digamos, pero lo que las provincias han recibido en retribución es mucho menos de lo que han dado. Entonces hay un desbalance. Eso, digamos, es una de las consecuencias, digamos, negativas del centralismo. Yo quisiera que usted, por ejemplo, me dé una estadística que refleje el centralismo injusto que existe en el país. Mire, en el Perú hoy día el 32% de la población se concentra en Lima. Para que nosotros tengamos una idea de cuán deformada es esa realidad, compárese con el caso de Nigeria, que también es un país desarrollado, pero del África. En Nigeria apenas el 1% de la población está en la capital, mientras que nosotros el 32%. En Inglaterra está el 12% de la población en su capital, en Costa Rica el 14%. En Lima entonces, cuando se concentra el 32%, se está dando un exceso que es realmente monumental, gigantesco y por consiguiente nefasto. Pero la distorsión es más grave por el hecho siguiente: el 40% de los maestros está en Lima, debería estar solo el 32%. Los trabajadores estatales, el 51% están en Lima cuando debería estar solamente el 32%, igual que la población. Hay pues un exceso enorme de burocracia estatal en Lima. Y así podemos continuar con otras cifras. El 55% de los médicos están en Lima, el 75% del Producto Bruto Industrial se produce en Lima, el 80% de la inversión privada, el 90% de los servicios comerciales se dan en Lima, y Lima recauda el 97% de los impuestos. Pero respecto de esto último, la distorsión es enorme, porque la producción no se da en Lima. Trato de recordar en este momento: Toquepala, ¿dónde produce Toquepala? Toquepala produce en Tacna y Moquegua, sin embargo, tributa en Lima. Antamina, ¿dónde produce? Antamina produce en Ancash, sin embargo, tributa en Lima. Y Anacocha produce en Cajamarca, sin embargo, tributa en Lima. Todas las minas de Cerro de Pasco, ¿dónde producen? En Cerro de Pasco, y sin embargo, tributan en Lima. Y lo mismo se da con la agricultura, y lo mismo se da con el sector industrial, etcétera. ¿Cómo es posible que ni siquiera las empresas tributen en el sitio donde trabajan? Allí, por supuesto, se da entonces una enorme distorsión, y se nos hace creer entonces que es Lima la que está o la que tiene que subsidiar a las provincias porque las provincias no tienen recaudación. Claro, no tienen recaudación porque las empresas, debiendo tributar en su propio territorio, están tributando en Lima. De manera que no nos engañemos, no es que muchas provincias van a recibir de Lima, sino simplemente en el peor de los casos se les va a devolver lo que ya han producido en el año anterior en su propio territorio. Ahora bien, si Lima ha alcanzado el gigantesco tamaño que ha alcanzado al día de hoy, es porque históricamente ha sido subsidiada por las provincias. El desarrollo de Lima ha sido subsidiado durante 3 siglos por las minas de Huancavelica durante la colonia. ¿Acaso Lima producía la riqueza que permitió hacer los paseos, las avenidas y los grandes edificios que se construyeron durante la colonia? Lima no producía nada. ¿Dónde era la producción? La producción era en Huancavelica. De manera que históricamente ha sido Huancavelica la que ha financiado a Lima. Y si hoy día Huancavelica está en una pobreza enorme y hay que financiarla, ese financiamiento que tendrá que ir desde Lima es en devolución de lo que históricamente Huancavelica le dio a Lima, en devolución. Ese es un concepto que tenemos que meternos muy bien en la cabeza. Lima tiene obligaciones históricas de devolverle a Huancavelica todo lo que ésta le ha dado a lo largo de siglos, y exactamente lo mismo debe decirse con Cerro de Pasco, y en líneas generales exactamente debe decirse con todo el resto del Perú. Lima tiene obligación de devolver lo que durante siglos ha recibido. No nos engañemos. Cuando se hace las privatizaciones, el gobierno peruano actúa como Pedro en su casa. Yo le pongo un ejemplo. Cuando se vendió la mina de Marcona, el gobierno de Fujimori recibió $1 millonada, pero sin embargo a Ica no le dio nada, no obstante que Marcona está ubicado en el departamento de Ica. Similar criterio se ha querido aplicar con las privatizaciones de ahora. El problema de Arequipa es un caso, ¿no? Cuando el gobierno se dio cuenta de que Arequipa empezaba a protestar, recién el gobierno le iba a dar una parte de de los ingresos que iba a obtener por privatización. Pero si Arequipa, digamos, no reclamaba, no decía nada, no le iba a dar nada. Pero al final ese proyecto quedó trunco, por lo que todos nosotros sabemos. Entonces yo quisiera que usted me dé una idea, si usted tiene fe de que en el futuro el gobierno peruano va a mirar a las provincias, digamos, no como un estorbo del país, porque en realidad da la impresión que el gobierno mirara a las provincias como que estorbaran, como que no dejan gobernar, que son los que meten caos, que protestan, reclaman. El día de ayer, en la intervención del congresista Barba Caballero, este señor decía que el gobierno era un gobierno débil, era un gobierno que no tenía autoridad porque cedía a las exigencias de las provincias. O sea, ¿qué quiere este señor? Este señor quiere que las provincias prácticamente acaten todo lo que el gobierno quiere, sin dudas ni murmuraciones. Eso es lo que quiere el congresista Barba, ¿no? Yo quisiera que usted me dé una opinión al respecto, pues, digamos, si usted tiene fe de que el gobierno, existe voluntad por parte del gobierno respecto a que esto cambie, ¿no? Porque tradicionalmente siempre ha sido así. Las
las provincias nunca se les consulta respecto a lo que se quiere hacer, se les impone a rajatabla esta situación. Mire, el ejemplo de Arequipa, como el ejemplo de Tarapoto, como el ejemplo de Ica, enervan efectivamente la voluntad de muchos congresistas y del gobierno. Sin embargo, esta es una realidad del Perú de los últimos 500 años. O sea, desde la colonia viene ocurriendo exactamente lo mismo. Desde la colonia todas las provincias están siendo dominadas desde Lima. Y la rebeldía, que hoy día se manifiesta con más crudeza que antes, es la rebeldía que no solamente siempre debieron tener las provincias, sino que es una rebeldía que desgraciadamente cada vez más va a ser mayor. Mire, la descentralización del Perú, que tiene que ser la gran conquista de los pueblos del Perú en el siglo XXI, no va a ser concedida desde Lima, no va a ser concedida por las autoridades del poder central. No debemos tener fe en eso, porque durante los últimos 180 años de la República, todos los años y en todas las constituciones se ha ofrecido la descentralización y nunca se ha cumplido. De manera que fe en eso no, yo por lo menos no tengo. La descentralización tiene que ser necesariamente una conquista de los pueblos del Perú. Ahora, yo preferiría que sea una conquista ciudadana, cívica, pacífica. Preferiría que así sea para que no haya mayor sacrificio. Pero que va a ser una conquista, va a hacerlo. Los pueblos del Perú tienen todo el derecho a arrancarle al centralismo muchas de las decisiones que hoy día arbitrariamente se está tomando el poder central y que sistemáticamente ha tomado el poder central. Las privatizaciones son una prueba elocuente de esa arbitrariedad. Las empresas estatales que estaban ubicadas en las provincias del Perú y en los departamentos del Perú debieron ser consideradas siempre desde el primer día como propiedad de cada una de esas regiones. La riqueza que se extraía en Marcona, en Ica, no era riqueza de todos los peruanos. Una parte podría ser considerada como riqueza de todos los peruanos, pero básicamente era propiedad del pueblo de Ica. La riqueza de Cerro de Pasco era básicamente propiedad de Cerro de Pasco. La riqueza de Huancavelica era básicamente propiedad de Huancavelica. De manera que las empresas que se formaron en esos lugares debieron ser consideradas como empresas regionales, como empresas departamentales. Arequipa ha sido el primer pueblo en llamar la atención sobre este fenómeno tan arbitrario. Bueno, el resto de los pueblos del Perú tiene derecho a hacer lo mismo, y que sean las regiones las que decidan si se privatizan o no las empresas que quedan. Tienen que ser las regiones las que decidan, y no solamente las que decidan, sino las que usufructúen el 100% del valor de esas privatizaciones, si es que deciden privatizarlas. Y si no deciden privatizarlas y deciden manejarlas como empresas estatales, entonces allí tendrán que asumir las consecuencias. Es decir, si el manejo estatal regional de las empresas estatales es exitoso, en buena hora. Pero si fracasa, tendrán que ser las regiones las que decidieron manejarlas como empresas estatales las que asuman las consecuencias. Tenemos que ser absolutamente coherentes en ese sentido. Pero para decir eso hay que tener pues autoridad moral. Y estos gobiernos y nuestros gobiernos no tienen ninguna autoridad moral para plantearle ese reto a las provincias del Perú. Yo le agradezco, señor Alfonso Flauer, por esta entrevista que usted me ha concedido, y espero que no sea la primera ni última vez que respecto a que tratemos estos temas. En otra oportunidad ya conversaremos respecto a estos temas. Yo quisiera que usted se despida, y de repente quiere usted agregar algo más que quiere usted decir, lo dejo en el aire. No, simplemente mi saludo cariñoso al pueblo de Arequipa, mi deseo de que todas las acciones que ellos emprendan sean exitosas y que se constituyan realmente en la vanguardia que lidere el proceso de descentralización del Perú. No esperemos que esto venga desde Lima. Yo acabo de estar en un fórum sobre descentralización aquí en Lima y realmente constato que incluso los propios alcaldes de las provincias de Lima son eminentemente centralistas y siguen creyendo en el centralismo. Es decir, en todas sus intervenciones los alcaldes le plantean a los ministros, a los viceministros, que qué proyectos tienen ellos para las provincias, cuando lo que deberían haber estado reclamando es cuando empieza el proceso de descentralización de los ministerios. Todos los ministerios del Perú tienen que descentralizarse y contribuir a la formación de las burocracias regionales, porque tienen que haber burocracias regionales, las que vean los asuntos de agricultura, de energía, de caminos, de ferrocarriles, de vivienda, en fin, de todos los aspectos. De manera que
aliento no solamente al pueblo de Arequipa, sino a todos los pueblos del Perú a que hagan el mayor esfuerzo posible para exigir que de una vez por todas empecemos a quebrar el centralismo. Es un proceso que va a durar muchísimo tiempo y una vez que hayamos logrado la descentralización política, recién empezará la descentralización económica, que es un proceso que a su vez puede durar 20, 40, 60 años. Es un proceso de muy largo aliento, pero algún día tenemos que comenzar. Y yo anhelo a que Arequipa sea uno de los líderes de este proceso. Muchas gracias, señor Alfonso Cabral. Hasta otra oportunidad.